Aclaremos entonces urgentemente porque nos están preguntando. Hay una infinidad de preguntas y sugerencias que nos hacen que hay que explicar. ¿Cómo explicamos? ¿En qué contexto vamos a poner esta masacre que se, que se, que se acaba de llevar a cabo aquí en México, en los Montes de Sonora, región a la par de Estados Unidos, y que no hace mucho tiempo también se dio otra operación con lo del Chapo en Culiacán? Esto se tiene que explicar bajo el concepto de las operaciones de banderas falsas, que es parte de la nueva doctrina de el imperio actual, que decidió desde el 2001 entrar con una doctrina que se llama del poder inteligente o el poder suave. Y ellos decidieron que el imperialismo histórico es innecesario y es muy caro, y que también envuelve vidas imperialistas. O sea, invasiones que se hacían antes, la última ya para ir a recoger, a secuestrar a Manuel Noriega en 1989, tuvo que haber una movilización de más de 20 a 30 mil soldados, la Fuerza Aérea, la Naval, una cosa cara, para irlo a traer. Ahora la doctrina del soft power está la operación de bandera falsa, que es una operación encubierta que se hace precisamente con el objetivo de culpar a otros. Esto tiene una gran práctica. Esto se está haciendo aquí, en el Medio Oriente. Se ha utilizado como un arma diaria, en donde el imperio envía a sus sicarios, mercenarios, y obviamente culpa a gobiernos o a grupos antiimperialistas. Tenga bien usted, entienda bien eso. Entonces, en este contexto es que se realiza esta operación en contra de la familia Levarón, que es una secta fundamentalista violenta que fue expulsada del propio Estados Unidos. Y el fundador se llevó a sus 8 esposas, 8 mujeres, y en México tienen décadas. Desde finales de los 1800 se establecieron en esta región, son terratenientes y tienen contactos directos con los servicios de inteligencia estadounidenses, como también contactos directos con grupos cartelianos de México. Y obviamente pues tienen un historial bastante violento en la capital, en el país, en ambos países, tanto en Estados Unidos como en México. Precisamente por eso es que a esta secta la expulsaron. Y hoy se comete esta operación encubierta como parte del plan de desestabilizar a Andrés Manuel López Obrador. Y lo están haciendo con grupos que están trabajando directamente con los servicios de inteligencia, incluyendo la DEA estadounidense. Aquí ustedes oyeron
una declaración de uno de los miembros de la Levarón Family, que ellos inclusive han aceptado, y lo dice públicamente, nosotros vamos a traer armamento directo a Estados Unidos y lo tenemos que hacer de una forma nuestra, personal, propia, a tal grado que en este territorio, es un territorio, tienen miles de hectáreas, son terratenientes. Es todo un arsenal militar y eran utilizados para traer armamento a México. Ellos viajan todos los días aquí en la frontera, por eso es que los servicios de inteligencia estadounidenses los han protegido desde décadas anteriores. Hoy, esta masacre se da en el contexto de destruir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Precisamente por eso es que Donald Trump lo llamó inmediatamente después de la masacre y le dijo: estamos listos para mandarte armamento y para mandarte soldados y para mandarte tropas, porque ese es el plan. El plan es crear un Medio Oriente en el propio México, en donde la gobernabilidad sea imposible, porque habrá una guerra declarada. De ahí que Andrés Manuel López Obrador, ya esta es la segunda ocasión en donde responde independiente y soberanamente, diciéndole: no, gracias, no necesitamos tu ayuda. Ahora, el problema con esto es de que hay una serie de operaciones de bandera falsa que están en la lista de los servicios de inteligencia de los gringos y que van a seguir imponiéndose, van a seguir dándose en lugares estratégicos ya selectos, ya seleccionados de México. ¿Por qué? Porque ya el Departamento de Estado, ya el Comando Sur, ya la Embajada, ya decidieron que México tiene que ser ingobernable antes de que América Latina use a México como un referente de un país libre, soberano e independiente, y un país, un gobierno que gobierne para los de abajo. Esto no lo va a permitir el Imperio del Norte. De ahí que el propio Nueva York Times y el propio Los Angeles Times, que sería bueno que le pegaran ustedes una revisadita, porque son, de todas maneras, son periódicos referentes, ¿no? Y aquí ustedes se van a dar cuenta que este nombre Levarón viene de nombres prominentes de los fundamentalistas de los mormones. Recuérdense ustedes que aquí hay un candidato a la presidencia que viene de los mormones, y el papá de este candidato, Mitt Romney, ex candidato a la presidencia de los Estados Unidos, salió huyendo a México hace décadas, y altamente conectado con el complejo militar industrial estadounidense. Por eso es que allá han sido intocables. Y esta operación de bandera falsa se ha dado en el contexto de destruir a Andrés Manuel López Obrador. Esta familia prominente que viene de Estados Unidos, ejemplo, aquí nos dice
el periódico Los Angeles Times que los LeBaron, parte de ellos, una dinastía, están en el estado de Chihuahua y que se establecieron en 1944 y que están conectados con los LeBarons. Ahora, tiene usted que tomar en cuenta que esto lo hubieran podido hacer y usted se pregunta, ¿y por qué esta masacre no se dio durante los 5 últimos gobiernos? ¿Por qué no se dio? Y la respuesta es obvia, porque los 5 últimos gobiernos estaban al servicio del complejo militar industrial gringo. Militarizaron México, aceptaron que entraran asesores de la Mossad israelita, aceptaron que los gringos formaran, entrenaran y financiaran batallones dentro del aparato militar mexicano, que son los que hoy están trabajando en coordinación con la inteligencia gringa para llevar todas estas operaciones de banderas falsas a cabo. Viene más y de mayor envergadura. Y lo que ellos están viendo es que van a doblegar a Andrés Manuel López Obrador. Lo tienen que doblegar. Y ya fallaron con el Chapito. Están fallando ahora con estos mormones que tienen una gran conexión con la Agencia Central de Inteligencia. Y entonces ya vienen operaciones de mayor envergadura, porque esta operación, en esta se esperaba que Andrés Manuel López Obrador le dijera a Donald Trump que sí, que enviara tropas, que enviara armamentos para ayudarle a combatir a los carteles. Pero Andrés Manuel sabe muy bien que inclusive en el propio Estados Unidos, después de haber gastado más de 10 trillones de dólares desde los 70 en contra de la guerra, en la guerra contra de las drogas, ha sido un fracaso total en Estados Unidos, un fracaso total, a tal grado que casi en los 50 estados gringos ya se legalizaron muchas drogas, que es lo que no le han permitido al gobierno mexicano que haga. Imagínense ustedes el día de mañana queda todo el gobierno mexicano decide vamos a legalizar todas las drogas. Se cae el imperio. En Estados Unidos hay 3 industrias que son las que generan más ganancias. Pero la que está en primer lugar es la industria de las drogas, con más de $1 trillón al año. Y es efectivamente garantizado porque no hay mucho costo, especialmente para los gringos, pero para América Latina son miles y miles de vidas que se pierden, son grandes miles de hectáreas que son utilizadas para sembrar esta droga y no para sembrar productos de consumo de los pueblos agrícolas. Para América Latina es un desastre, es un infierno. Pero para los bancos, para el complejo militar industrial, para el complejo de prisiones de Estados Unidos es una gran ganancia. La segunda industria de ganancia es la industria militar y la tercera es la farmacéutica. Así en ese orden. Entonces vienen más operaciones de bandera falsa porque ya hay equipos especializados y entrenados en este tipo de operaciones en el territorio nacional mexicano. Hay equipos de la Mossad
hay equipos de la inteligencia británica y hay, obviamente, los gringos. Esto entonces va a traer consecuencias más funestas, porque aquí en México hay documentos que así lo indican, que se está y se llevará a cabo la Operación Colombia, pero 2.0. Como alguien decía, la colombianización de México, pero elevada a una potencia infinita. De eso se trata entonces, de golpear y destruir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.